Hola, bienvenidos al canal, gracias por acompañarnos hoy. Tenemos un tema muy especial. ¿Nos acompañan a verlo? A ver, ¿dónde está la línea? ¿Dónde se cruza la frontera entre una broma, que se supone que es inocente, y un acto de violencia que puede destrozar una vida? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sí, nace en los pasillos del colegio, pero sus consecuencias van mucho, mucho más allá. Afectan a las víctimas, por supuesto, pero también a los agresores e incluso a los que solo miran en silencio. Para que entendamos bien todo esto, vamos a empezar con un caso real, uno que nos va a dejar helados. Después, aprenderemos a diferenciar de una vez por todas qué es una broma y qué es acoso. Nos meteremos en la mente del agresor para intentar entender por qué lo hace. Veremos el efecto dominó que sus actos provocan en todos. Y lo más importante, acabaremos con un plan de acción para construir colegios e institutos donde todo el mundo se sienta seguro. Venga, vamos a ello. Empezamos fuerte. Porque lo que vamos a contar ahora no es una simple anécdota, es una advertencia muy seria. Un caso real que nos enseña hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se disfraza de broma. Es una pregunta que seguramente nos hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Pues en este caso la respuesta es un sí rotundo y, la verdad, aterrador. Lo que pasó es un ejemplo extremo de cómo algo que empieza supuestamente como una gracia puede acabar en una auténtica pesadilla con consecuencias casi fatales. La escena es terrible por lo cotidiana que parece. Un centro educativo, compañeros de clase y una botella de agua que no es agua. El pasado 10 de octubre, 2 estudiantes le ofrecieron esa botella a un compañero. Y claro, en un entorno de confianza como se supone que es la escuela, ¿quién va a sospechar? En el momento en que el chico bebió de la botella, se desató el horror. Un ardor insoportable en la garganta y el esófago. Tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. El diagnóstico: quemaduras internas muy graves. Un acto de unos pocos segundos que puede dejar secuelas para toda la vida. Esta frase de la madre lo resume absolutamente todo. No estamos hablando de una gamberrada, ni de cosas de críos, no. Estamos hablando de un acto que puso en riesgo real, muy real, la vida de un joven. El centro, lógicamente, expulsó a los 2 estudiantes. Pero la pregunta clave sigue ahí en el aire. Bueno, y esa pregunta nos lleva de cabeza a la segunda parte. Es que es fundamental que sepamos diferenciar una cosa de la otra, porque llamar broma a una agresión es una forma de quitarle importancia, de minimizar el daño y al final de proteger al que agrede. Fijaos bien en esto, porque aquí está la clave de todo. A la izquierda, lo que es una broma. Busca la risa de todos, es algo compartido. Si a alguien le sienta mal, se para. Punto. A la derecha, el acoso, el bullying. Aquí el único objetivo es hacer daño. No se busca la risa, se busca el poder a través del miedo, aprovechando siempre que hay un desequilibrio, que la víctima se siente más débil o indefensa. Y claro, en el mundo en el que vivimos, el acoso ha encontrado un nuevo campo de batalla: Internet. El ciberacoso es especialmente peligroso porque la agresión te persigue a todas partes. No hay refugio. Puede pasar a cualquier hora, en cualquier lugar, y lo peor es que el público puede ser enorme y encima muchas veces desde el anonimato. Y esto se puede manifestar de muchas maneras, desde difundir rumores o fotos privadas para aislar a alguien, hasta robarle la identidad en redes para destrozar sus amistades, o simplemente un hostigamiento constante, con mensajes que te machacan y amenazan día tras día. Pasamos a la tercera parte. Porque para poder prevenir, primero hay que entender. ¿Qué pasa por la mente de un joven que agrede a otro? No es simplemente maldad. Muchas veces hay procesos psicológicos bastante complejos detrás de todo esto. Este concepto es clave. A ver, para que nos entendamos, imagina que vas por el pasillo, alguien se tropieza y te da un golpe sin querer. La mayoría pensaríamos, uy, ha sido un accidente. Pues una persona con este sesgo piensa automáticamente, lo ha hecho a propósito para provocarme. Esa forma de ver el mundo, de interpretarlo todo como un ataque, le hace reaccionar de forma agresiva a situaciones que en realidad son neutras. Y claro, para justificar esa agresión, entra en juego esto que veis aquí. Son, por así decirlo, trampas mentales que el propio agresor se pone a sí mismo para no sentirse culpable. Son pensamientos que le sirven para proteger su ego y para darle una explicación lógica, para él, a sus actos. Por ejemplo, el egocentrismo. Mi diversión es lo único que importa. Me da igual lo que sientan los demás. O culpar a la víctima. Es que se lo ha buscado. Asumir lo peor, que es básicamente atacar primero por si acaso. Y la más común de todas, la minimización, que nos lleva de vuelta al principio. Tranquilo, hombre, que solo era una broma. Pero claro, estas justificaciones no borran el daño, ni de lejos. Y como vamos a ver ahora, el acoso es como tirar una piedra a un estanque. Las ondas se expanden y afectan a todos, no solo al punto donde cayó la piedra. Los datos. Es que los datos son para echarse a temblar. Pensemos en esto un segundo. 1 de cada 3 menores. La mitad de los estudiantes maltratados en redes. Y 1 de cada 10
agredido físicamente. O sea, no es un problema de unos pocos, es una epidemia silenciosa que está pasando en nuestras escuelas, ahora mismo. Lo que demuestra esta tabla es que en una situación de acoso no gana nadie. Nadie. Las consecuencias para la víctima son devastadoras, tanto física como emocionalmente. Pero fijaos en las otras dos filas. El agresor se está labrando un futuro de problemas serios. Y los observadores, los que ven y callan, aprenden a ver la violencia como algo normal. Y eso envenena el ambiente para todo el mundo. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la parte más importante de este análisis, la solución. Porque no nos podemos quedar solo en el diagnóstico del problema. Ahora vamos a ver cómo podemos pasar a la acción. El viejo modelo de pillar al culpable y castigarlo ya hemos visto que no funciona. La clave está en cambiar el chip por completo. Hay que pasar de reaccionar cuando la violencia ya ha explotado a crear un entorno donde simplemente no pueda crecer. Se trata de cuidar, de acompañar y de enseñar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con un plan claro. Lo primero, crear un ambiente de respeto en el centro. Sobre esa base, enseñar habilidades tan importantes como la empatía o la gestión de conflictos. Después, fortalecer todo eso con relaciones de confianza entre alumnos y profesores. Y por último, abrir las puertas del centro e involucrar a las familias y a la comunidad, porque la educación es una tarea de todos. Y para que esto funcione, los adultos tenemos que aprender a mirar. Si notamos que un chaval o una chavala cambia de humor de repente, se aísla, sus notas caen en picado, tiene moratones extraños o le entra pánico al ir a clase, algo pasa. Detectar estas señales no es ser cotilla, es salvar. Puede marcar la diferencia entre una crisis terrible y una ayuda que llega a tiempo. Y terminamos con esta idea, que es una conclusión, pero también un reto. Nadie nace violento. La agresión, el acoso, la crueldad son conductas que se aprenden. Pero esto, en el fondo, nos da una esperanza enorme. Porque si la violencia se aprende, también podemos enseñar justo lo contrario. Podemos enseñar empatía, podemos enseñar respeto, podemos enseñar a cuidar de los demás, podemos enseñar la paz. Y ese aprendizaje empieza en casa, en la escuela y en cada uno de nosotros. ¿Qué tema tan interesante? ¿Y ustedes qué opinan? Gracias por comentar, compartir y seguirnos. ¡Hasta pronto!